En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Conocemos hace algunos días de la muerte de un ciclista que fue encontrado sin vida cerca de la Cuesta Cardones, ahí a la salida sur de Copiapó. Su muerte causada por lesiones atribuibles a mordeduras de perros. Coincidió con testimonios de testigos sobre la presencia habitual de jaurías en el sector. No es un caso aislado, hemos visto también en otros lugares del país. Se está convirtiendo esto en una preocupación y muy relevante, el libre deambular de perros, un problema que es multisectorial y que pone en riesgo no solamente a personas, sino que también a fauna, productores. Vamos a conversar esta tarde con Marcela Gómez Ceruti, directora del Centro de Investigación Ovisnova de la Universidad Santo Tomás. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podemos conversar de estos temas. Marcela, porque este caso que yo citaba, ¿no? El del ciclista, pero también hay otros ataques recientes en Coronel, en Maullín. Estamos viendo aquí hay un problema más bien estructural, ¿no? ¿En qué momento podríamos decir que Chile pasó de tener esto que uno denomina como el perro callejero, por decirlo así, a enfrentar jaurías que pueden matar personas en un espacio público? Bueno, esto ya se viene dando hace harto tiempo, ¿no es cierto? Porque básicamente, tú sabes que, bueno, fue la ley 21.020, ¿no es cierto? La ley Cholito, que en el fondo se supone que venía a controlar y a establecer principios fundamentales, ¿no es cierto?, como el registro de identificación de perros, la esterilización como medida de control, la prohibición del abandono, ¿no es cierto?, la responsabilidad frente a cualquier ataque, pero esa ley lamentablemente no se ha cumplido, no se ha aplicado, y lo que hemos visto es que básicamente con los años y desde que empezó esa ley, ha ido aumentando cada vez más la cantidad de perros por tenencia irresponsable, por ausencia de controles efectivos, ¿no es cierto?, de la población de perros en Chile. Lo que estamos viendo actualmente es una alta población de perros abandonados, de perros de libre deambular, de perros que se supone que tienen dueño, pero que no hay control, no hay supervisión. Claro. Vemos que lamentablemente no hay fiscalización real. No hay registros de estos perros, o sea, hay un desplazamiento sin ningún control. Uh-huh. Y básicamente esta jauría, y que lamentablemente lo que estamos viendo ahora es que cada vez más van aumentando el ataque a las personas con una cosa tan espantosa como es causa de muerte. Claro. Se forman por este abandono, es decir, y esta figura que tenemos del perro comunitario, ¿no es cierto?, que no hay ni una responsabilidad de nadie, la gente lo alimenta y resulta que básicamente no estamos cumpliendo la ley, no hay protocolos de retiro de las calles. Hablemos un poquitito de eso, Marcela. Sigue aumentando la población de perros y no hay ningún control. Claro, porque nosotros nos quedamos con la ley Cholito y pensamos que efectivamente habíamos avanzado mucho en lo que podríamos denominar el bienestar animal, pero también corregir algunas de estas dificultades, ¿no? Pero parece que la aplicación se quedó súper corta. ¿Dónde podríamos identificar las principales fallas? ¿En el diseño de la ley, en la falta de fiscalización municipal, en la cultura de tenencia responsable por parte de nosotros? ¿Dónde? Puede ser la suma de todo, yo sé, pero... Claro. Yo creo que básicamente la ley pretendió ser buena, ¿no es cierto? Pretendió establecer algunos conceptos básicos, pero dejó un montón de vacío. Bueno, y claramente además no hubo recursos a los municipios para realmente aplicar esta ley, para que hubiera una real fiscalización, ¿no es cierto? O sea, básicamente las limitaciones operativas que hay entre las municipalidades y los servicios públicos son abismantes. No existen recursos humanos para hacer la fiscalización, no existen recursos financieros. Hay muy poca capacitación a nivel de los municipios, de las entidades que podrían en el fondo tener alguna responsabilidad. No hay registros de mascotas a nivel rural y menos que a nivel urbano, ¿no es cierto? Y básicamente esto se ha transformado en una tierra de nadie, porque nadie se quiere hacer responsable. Nosotros hemos tenido entrevistas con municipios, obviamente los municipios, sobre todo rurales, donde a mí me toca desempeñarme fuertemente, están preocupados
pero no tienen recursos y tampoco se quieren hacer responsables de estos perros que están de libre deambular, porque habría que capturar, tener centros de captura, digamos, para que la gente vaya a reclamar estos animales que tienen en el fondo en abandono, en libre deambular, pero no, nadie se quiere hacer responsable. Entonces, y además hay una desarticulación completa entre las entidades, o sea, entre el Servicio de Salud, los municipios, agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero. No hay una articulación. Se hacen intentos, pero no se logra llegar a realmente un acuerdo de cómo enfrentar este problema en forma integral. Claro, que es el clásico problema en general cuando pasa por muchas manos, en que al final la responsabilidad, como es de todo, no es de nadie, ¿no? Porque si hablamos aquí de salud, educación, medio ambiente, agricultura, la municipalidad, en fin, o sea, la sensación de que si no hay alguien que se haga cargo de la coordinación efectiva entre estos sectores y que hay una, no sé, gobernanza intersectorial, por decirlo así, definitivamente el problema podría seguirse extendiendo. Además, me imagino, en el mundo rural, estos perros de libre deambular, por decirlo de alguna manera, se están convirtiendo efectivamente en una amenaza directa también para los pequeños productores. O sea, tiene también un impacto económico, ¿no? Mira, yo quiero, y aprovecho este espacio, porque mira, yo llevo 30 años de profesión, yo soy especialista en producción ovina. Entonces, básicamente las ovejas, los pequeños rumiantes, son tremendamente atacados. Es decir, mira, realmente yo hice un catastro el año pasado, un trabajo que hicimos con la universidad, y básicamente entrevistamos a 52 productores, y de estos 52 productores, el 70% había sido atacado, con pérdidas de masa de más del 25% de la masa ganadera en solamente un lapso de 6 meses. O sea, el daño que están provocando estos perros es tremendo. Y lo que hay que entender, ¿José Manuel o Juan Manuel, disculpa? Juan Manuel. Lo que hay que entender, Juan Manuel, es que el perro no ataca por hambre. El perro ataca porque tiene un instinto cazador. Ajá. Entonces, cuando vemos los ataques, que a nosotros nos toca ir a los ataques, vemos que en un ataque 1 o 2 perros, porque a veces la jauría pueden ser 2 perros y no más que eso, matan o muerden a 30, 40 animales, dejando un daño irreparable en términos de mortalidad, en términos de daños, porque la mordedura del perro se infecta fácilmente, es muy difícil sanar los animales, son profundas, con desgarro, se gasta en medicamentos, los daños emocionales y los daños a un patrimonio cultural, productivo, que es fundamental. Y yo quiero mencionar acá también el daño que tiene que ver porque la ganadería en los sectores semiáridos, por ejemplo en el secano, es fundamental para la recuperación de suelos degradados. Nosotros estamos trabajando en ganadería regenerativa con los animales, y si yo he dicho hace rato que la ovejería está en riesgo, y si perdemos los animales como por el impacto que tienen en mejorar suelo, simplemente nos vamos a seguir degradando suelos, nos vamos a desertificar, porque los animales son fundamentales, claro, en una cadena ecosistémica. Ahora, Marcela, ahí hay otra... El daño es irreversible en la sostenibilidad también. Sí, y además déjame ir a una cuestión así como bien mundana, ¿no? Pero bastante real también. Cuando pasa esto de que una jauría mata animales de un productor, muchas veces la reacción es la represalia, aparece el conflicto vecinal, por decirlo de alguna manera. Entonces uno empieza a preguntarse si hay algún tipo de mecanismo de responsabilidad o de compensación que debería existir para evitar que la solución termine siendo, digamos, correr a balazo o con envenenamientos también, porque al final es como la ley de la selva en la práctica. Sí, bueno, y eso, Juan Manuel, eso es lo que está pasando, ¿ah? O sea, claramente en este momento, básicamente, hay muchos vacíos en la ley, hay mucha digamos, cuando un perro ataca, prácticamente al agricultor se le pide que vaya con la evidencia, que casi sea una foto del perro atacando, o evidencia que es imposible, porque los perros atacan de madrugada, normalmente el agricultor cuando llega a ver sus animales ya el daño está hecho. Claro. Es muy difícil, nosotros tenemos datos, Carabineros hace lo que puede, va a un ataque, pero si no hay evidencia no pueden hacer nada. La fiscalía tampoco hace nada porque necesitan pruebas. Entonces las causas se empiezan a archivar, y básicamente lo que está sucediendo es lo que tú dices. O sea, básicamente está la desesperación de la gente, que se está recurriendo a una situación, o sea, están sucediendo cosas muy terribles de agresividad,
entre vecinos y el nuevo habitante rural, porque esto escaló en la ruralidad cuando empezaron las parcelaciones, ¿no? Después de la pandemia es muy fuerte el tema del aumento digamos, de las parcelaciones nuevas, y ahí, bueno, esto escaló y el nuevo habitante rural no es una persona que comprenda la magnitud del daño que su perro puede hacer, porque no asumen responsabilidad. No asume responsabilidad, y en ese escenario la gente el habitante rural está muy desprotegido y se está generando una situación muy agresiva, muy preocupante. Yo creo que si esto no lo controlamos luego, se va a transformar en que algo mucho más fuerte va a pasar. Bueno, claramente ya que maten a una persona es una cuestión tremenda. Pero se puede convertir en algo bastante más generalizado. Entre vecinos. Claro, Marcela ha planteado que el Estado tiene que transformar la tenencia de animales en un derecho con deberes, en el fondo. Esa es una idea. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Más sanciones al abandono? No sé, seguros obligatorios, que haya una esterilización masiva, restricciones a ciertas razas, no sé, una combinación de alguna de estas cosas, algo que no haya mencionado. Claro, mira, yo creo que nosotros estamos trabajando en una mesa muy interesante, que somos un grupo de profesionales, que hay algunos abogados, y estamos trabajando justamente en algunas ideas, ¿ya? Y básicamente tiene que haber reformas a la ley, claramente, ¿ya? O sea, primero que nada, tiene que haber control poblacional de estos animales, tiene que haber retiro, o sea, tiene que haber alguien que se haga responsable. Los perros no pueden tener las calles tomadas, ¿ya? Entonces, tiene que haber centros de rescate y adopción, ¿no es cierto? Básicamente tenemos que educar a la población, ¿no es cierto?, con respecto a la tenencia responsable, o sea, que haya tenencia responsable. La figura del perro comunitario que está en la ley, eso es absurdo. No puede haber una figura de perro comunitario que es un perro sin dueño, que ya está como estructurado en nuestro ideario colectivo, que el perro, estamos acostumbrados a ver perro. Eso no puede seguir sucediendo. No podemos entender que el perro comunitario es una figura que debe existir, porque ese perro no tiene dueño, lo pasa pésimo, es un perro de corta vida, lo atacan otros perros, es un perro que realmente lo pasa mal. Fiscalizar tenencia, los perros tienen que estar con su chip. Los perros, si tú haces catastro, eso ni se fiscaliza, o sea... No, hace mucho básicamente a nadie. Y entonces, los municipios tienen que tener centros de rescate y adopción. El Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo también de velar por la salud de las personas, ¿no es cierto? El Servicio Agrícola y Ganadero debe también establecer tenencia responsable, es decir, tenemos que todas las instituciones asumir un rol en esta situación. Y básicamente yo creo que es importante, y me puedo meter en un tema complejo, pero en los países desarrollados, los perros agresivos, muy peligrosos, que no tienen dueño responsable, ¿no es cierto?, la eutanasia humanitaria puede ser mucho más adecuada que mantener esos perros en la calle, de figura como perro comunitario que te comento, que lo pasan pésimo, son atacados, son atropellados. Yo no sé qué bienestar tiene un perro callejero que se asume que es de todos cuando el bienestar es cero. Marcela Gómez Ceruti, directora del Centro de Investigación OISNOA de la Universidad Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros sobre este problema, el libre deambular de perros en Chile, que se ha convertido en un problema multisectorial que pone en riesgo a personas, a fauna y también a productores. Marcela, un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espero que esto realmente sirva para que logremos avanzar en este problema que realmente es muy complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:23. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Un viaje infinito por los temas de actualidad, lo que faltaba en Infinita, con Juan Manuel Astorga, Paola Berlín y Matías de la Maza.